gracias, Miren. Y ahora es el turno de Nekane Jurado. El micro de Nekane, para Nekane. Vale, que estaba con el micro cerrado. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la COESPE por darme la oportunidad de estar aquí con estos otros tres grandísimos ponentes. Para mí es un honor. Y bueno, Miren, ya ha adelantado bastante mi tema, un poco los repartos de temas que habíamos hecho. Me habían dicho que, bueno, pues que por residir, ¿no?, en Euskadi pudiera plantear un poco el tema de lo que ha planteado el Pacto de Toledo de desarrollar e impulsar lo que ellos llaman el segundo pilar con el modelo vasco. Entonces, bueno, yo voy a desacreditar que esto sea el segundo pilar, por tanto, quiero empezar señalando un poco de qué se está hablando cuando se habla de los pilares de la seguridad social. Bueno, esto es un poco una teoría que puso la Universidad de Lovaina ahí en los años 60, la de los tres pilares, que el pilar primero es el de las pensiones universales por sistema público, por reparto, esto decía la teoría de los tres pilares, que es realmente el que tenemos en el Estado español, aunque no sea tan universal, pero solamente se ha desarrollado en parte este primer pilar. Luego se hablaba de un segundo pilar que se le conoce en esta teoría de Lovaina como profesional, que está alimentado por las cuotas de empresas y trabajadores, y se planteaba, y esta es la clave, como complementario al primero, a este primer pilar de una pensión digna garantizada, y el profesional sería el complemento y está dentro del sistema público. De hecho, es obligatorio en Francia, en Dinamarca, en Holanda, Suiza. Cuando hablamos de los distintos sistemas profesionales de estos países, o sea, estamos hablando del segundo pilar y dentro de la gestión también pública. Y el tercer pilar es el meramente privado, es las pensiones privadas. Y ese tercer pilar es tanto el que hacemos con la banca como el que hacemos con lo que ahora están llamando planes de empresa. O sea, son planes privados que en vez de cotizar solamente la persona, llevárselo al banco, pues ahí están aportando supuestamente empresa y trabajador, porque como os voy a intentar explicar luego, solamente de forma real aporta el trabajador. Bueno, decir que estos tres pilares, sobre todo los dos primeros, ya estaban recogidos en la ley de 1972 de financiación y perfeccionamiento del régimen general de la seguridad social. En el 72 además estaba muy vigente todo este debate y bueno, incluso implantado ya en algunos países de Europa, y bueno, pues la tecnocracia de aquel momento, yo creo que con las miras puestas a pedir su inclusión en lo que entonces se llamaba el mercado común europeo, se adelantó y planteaba también ese segundo pilar. Bueno, pues esta ley, que os digo del 72, no solamente habla de ese segundo pilar, sino que dice expresamente de un compromiso de aportación creciente de los presupuestos generales del Estado a la seguridad social para financiar el primer pilar. Bueno, esto nunca se desarrolló. ¿Y por qué no se desarrolló? Lo que luego fue el texto refundido del 74, pues no se desarrolló por una guerra que hoy son las mismas familias, aunque se pongan otros nombres. Fue todo lo que se llamaba las mutualidades de previsión social. Había mutualidades de los funcionarios, Muface, Munpal, de los trabajadores públicos, Iberia, Telefónica, eran empresas públicas, tenían sus mutualidades, lo que llamaríamos sus fondos de empresa, ya los tenían. De las grandes empresas, el Banco Bilbao Vizcaya eran los dos, o sea que luego se fusionaron más Argentaria, cada uno tenía sus planes privados de empresa, las grandes empresas como Michelin y bueno, mutuas completas como la mutua del metal de Vizcaya, Guipúzcoa. Entonces, todas estas ya tenían sus fondos privados, que llamaríamos ahora, y se negaron, hicieron una gran presión para que no se desarrollara ese segundo pilar regulado, porque ellas lo tenían totalmente desregulado.
Entonces, con eso hemos llegado a la actualidad en el que realmente en el Estado español hay un pilar, lo que podríamos decir el primer pilar, que nunca ha estado en quiebra, y además ha ido pagando las quiebras de todas estas mutuas y fondos de empresa que se negaron a la creación del segundo pilar. Todas las que estamos viendo, Telefónica, Iberia, todos esos fondos han ido quebrando. Incluso en el País Vasco había una antigua Alcalquirecha con el Ayuntamiento de Bilbao, con grandes centros, fueron quebrando, y todo eso lo ha ido pagando la Seguridad Social, porque ha ido acogiendo a los trabajadores de esas empresas. Y tenemos desarrollado ese primer pilar, y el tercero, que es el que quiere implantar con toda la fuerza el Pacto de Toledo, diciendo que es de empresa, y nos quiere hacer confundir denominándolo segundo pilar. Bueno, el tercer pilar, el privado, viene muy estudiado ya en los últimos 35 años. Todos recordamos la gran reforma de pensiones del año 85. Justo después de esa gran reforma se hace la Ley de Planes y Fondos de Pensiones del 86 y su reglamentación en el 88. Y desde ahí se empieza a presionar porque la banca, el sistema financiero, se lleve ya una tajada importante de lo que decíamos, de esa parte del sector público. Bueno, luego, para acabarlo de impulsar, se crea el Pacto de Toledo y todo lo que conocemos. Bueno, pues lo que quiero es que quede claro que los países de la Comunidad Europea, porque entonces era Comunidad Europea originaria, mantienen fuertemente estructurado el segundo pilar, llamado pilar profesional, y lo que hace el Pacto de Toledo, como lleva haciendo desde hace años el gobierno vasco, es mezclar términos y tratar de confundirnos diciendo que van a desarrollar el segundo pilar, cuando este pilar se ha obviado conscientemente desde 1972, y lo que están haciendo es desarrollar el tercer pilar totalmente individual y privado, con grandes ayudas fiscales. Y dicho esto, voy a plantear qué son las EPSVs de empleo, ya que, y sobre todo las vascas, que son las que más lo han desarrollado, ya que lo pone de ejemplo, y hacia ahí nos dice el Pacto de Toledo que hay que avanzar. Para decir qué son las entidades de empleo, voy a empezar diciendo qué es lo que no son. Bueno, no son ningún instrumento de protección social. Lo están diciendo, no, esto es una protección social y complementaria. La protección social solamente se la dota una sociedad a través de toda la sociedad. Esto no es una protección social. No son de prestación definida. Este es un tema también importantísimo, porque las pensiones, cualquier pensionista del sistema público, pues puede saber cuál es su salario, cuántos años lleva cotizados, y bueno, pues en el momento en la que quieran hacer el cálculo, tienen unos instrumentos para determinar esa pensión. Podríamos decir, en cierta forma, que es una prestación definida. Pero todas las prestaciones privadas son de aportación definida. Nos comprometemos con un nivel de aportación. En las de empleo pues es un porcentaje de la nómina, y cuando vayamos a percibir la pensión será el juego que haya hecho el mercado con ellas. Si han tenido altas rentabilidades, pues tendremos una cantidad, y puede darse el caso de que estos fondos de pensiones de empresa se diluyan, como han pasado en muchas grandes empresas. O sea, no hay garantizada ninguna aportación. Y otro tema muy importante es que están negando al trabajador la capacidad cualquiera de autogestión de su propio ahorro, o de gestionar íntegramente su nómina. Quiero hablar un poco del sistema vasco, puesto que se ha puesto de ejemplo, y además es un poco el mandato que me hicieron para esta conferencia. Bueno, el sistema vasco, en sus fondos de pensiones de empleo, plantea que se origina, y ahí están todas las evidencias, por la presión del lobby financiero vasco, encabezado por lo que entonces eran los dos grandes bancos vascos, el Bilbao y el Vizcaya, hoy unidos en uno solo.
Y como no consiguieron los objetivos que se planteaban las EPSVs individuales, que ya vemos cómo se las presiona en todos los años 80, pues lo que hacen es utilizar el Pacto de Toledo para presionar y obligar a los trabajadores, esos trabajadores que además es que no tienen dinero para meter en fondos de pensiones privados, no pueden ir al banco con un excedente de renta, la mayoría de nosotros. Entonces, como no se les puede obligar de forma individual, se utiliza el modelo empresa para obligarlos a través de las empresas. Y así se crea en 1996, como veis, hay una concordancia, Pacto de Toledo, creación de Geroa, la primera gran empresa, o sea, el primer gran fondo de pensiones de empresa, que agrupa en su origen a todo el metal de Guipúzcoa. Pero hoy, según su balance, todas sus cuentas que presentó en diciembre, o sea, del final del ejercicio del 2019, agrupa al 37% de todos los trabajadores de Guipúzcoa. O sea, tiene asociados a 114.000 trabajadores con un patrimonio de 2.189 millones de euros. Pero ¿cómo se crea? ¿Cómo convencen a los trabajadores? Bueno, lo primero es que es a través de la negociación colectiva, por supuesto que hasta ahora es voluntaria, aunque posiblemente pronto dejará de serlo. Entonces, en esta negociación colectiva, los sindicatos, como en cualquier empresa, pactan una subida salarial y la empresa dice no, va a la baja y plantea, bueno, un porcentaje lo puedo hacer a través de invertiroslo, o sea, de dejarlo en lo que va a ser un fondo de pensiones. O sea, lo que ha sucedido, y yo estuve presente como trabajadora pública vasca, entonces delegada sindical, en las negociaciones con las EPSVs del sector público vasco, cómo se nos ninguneó la subida salarial de un año para invertirla en fondo de pensiones, con lo cual la aportación que hace la empresa en su momento original es una subida salarial que no realiza. Claro, esa subida es acumulativa, tú ya la has perdido ese año y todos los siguientes, y ese es el porcentaje que va realizando siempre la empresa. O sea, que si hacemos números puros veremos que todo íntegro ha venido de la masa salarial del propio trabajador que ya percibía y que se le negó una subida para dar esto. Bueno, deciros que de la pensión media de los nuevos jubilados de Geroa de 2019, que son los que más han cotizado y la más alta, son 185 euros mensuales. O sea, que quien esté pensando que los fondos de empresa les van a solucionar la quiebra que dicen de la Seguridad Social, pues si no recibieran su pensión de la Seguridad Social, con estos 185 euros podrían hacer poco. Otra cosa que se desmitifica es que dicen, no, pero estas empresas con esos fondos están creando más empleo, están invirtiendo, País Vasco, eso es falso. Existe un compromiso de Geroa junto con el Carquirecha, que es de diputaciones y de ayuntamientos, esta otra EPSV de empleo, de invertir el 5% en el territorio de cercanía de este patrimonio de 2.189 millones de euros. Decir que como siguen sin ha habido trabajadores que han demandado porque se les estaba retrayendo eso obligatoriamente del salario, salarios cada vez más bajos y no pueden disponer, o sea, está habiendo trabajadores que bajan de 1.000 euristas, se les está haciendo la retención para una EPSV de empleo y a su vez tienen que pedir préstamos porque no llegan para cubrir con su nómina sus necesidades. O sea, está siendo un tema, como se ve, bastante rocambolesco. Decir que el presidente de la Federación Vasca de EPSVs y de Empleo, Ina Etxebarria, decía en 2019, esta persona además es muy importante porque fue diputada en Vizcaya, es una persona también importante en el PNV, el año pasado en una conferencia decía, hay que imponer, y digo palabras textuales, hay que imponer que los fondos de pensiones de empleo sea un tema obligatorio en la negociación colectiva. O sea, como se ve, es una imposición para seguir recibiendo o apropiándose de lo que es un salario de los trabajadores.
Bueno, la otra gran EPSV vasca, por citar dos, es Itzarri, que es la de todo el sector público vasco de gobierno vasco, o sea, administración general, sanidad, educación, Ertzaina. Bueno, tiene 105.575 socios, todos funcionarios del sistema público vasco. Tiene un patrimonio muy inferior al de Geroa, porque empezó en 2004. Tiene 751 millones y decir que más de la mitad de sus socios lo son porque aporta gobierno vasco y sus organismos. Los trabajadores se negaron a aportar. Hubo una pelea también muy importante por lo que os estaba comentando, porque en su origen se inicia haciendo una no subida salarial. Y de todo ese patrimonio que tienen, a pesar de ser el sector público vasco el que lo tiene, solamente el 17,22% está invertido en Euskadi. El resto está en los grandes fondos de inversión y en fondos buitres. Cuando les decimos que está en fondos buitres, nos dicen, no, estamos invirtiendo en elementos muy estables. Bueno, decir que Geroa el año pasado, y esto está publicado en sus cuentas, obtuvo una rentabilidad neta, después de todo, del 9,79%. Y Itzarri, sí, la del gobierno vasco, la obtuvo del 6 y pico por cien. Cuando el dinero, todos sabemos que está, o sea, el coste del dinero en tasas negativas, o tener rentabilidades del 10%, sabemos quién las dan. Las dan los grandes fondos buitre de especulación. Y decir que estamos ante una aberración de lo público, sobre todo con Itzarri, porque si los funcionarios se nos dice que ya somos un empleo protegido con los salarios más dignos que el sector privado en igualdad de condiciones, vamos, pues pagar también con dinero público fondos privados que se están invirtiendo como se están invirtiendo, pues nos debe hacer pensar si es el modelo a imitar. Decir que los planes de empresa, por resumirlos, detraen salario real a unos salarios ya insuficientes de forma general, y la única forma por la que se lo han metido a los sindicatos, que como señalaba, miren, son los responsables de estas negociaciones de convenio, ha sido por una parte por las prebendas que acaban obteniendo con las firmas, con estar en los comités, porque están en las juntas de dirección de estos fondos, pero además ellos han utilizado para convencer a las y los trabajadores siempre el tema del beneficio fiscal, como muy bien señalaba también, miren, bueno, pues es que se quitan las aportaciones directamente de la base imponible del IRPF. En el País Vasco se permite quitar un máximo de 8.000 al año, y se pueden tener las dos, se puede tener la de empresa y además hacerte otra con la banca, y entonces se limita a 12.000 euros al año de forma conjunta. Pero el tipo medio, y estos son informes de fiscalidad vascas, al que se están desgravando, o sea, que supone quitarse la base imponible, porque son tipos marginales altos, está en el 40%. Esto supone que si alguien se desgrava por el máximo, mete el máximo, y aquí está como un 10% de los trabajadores que son gerentes, que son los grandes cargos directivos, bueno, pues deja de pagar, cada persona al año deja de pagar directamente 4.800 euros, que los estamos financiando todos nosotros. Hay otro tema, y es que cuando se habla de los patrimonios y del número de asociados, se dice, no, realmente son de empresa, afecta esto. Cuando se ve la concentración, hay una gran concentración salarial, lo mismo que tenemos concentración de riqueza. Bueno, pues el 90% del patrimonio de todas las EPSVs vascas se concentra como en un 10% de los socios. Realmente esto está interesando a los grandes cargos de las empresas, gerentes, directores generales, grandes técnicos que... 5 minutos. Entonces tengo que correr más. Bueno, ¿y cuál es el coste fiscal? Que antes estaba diciendo números, pero os voy a decir, en el presupuesto de 2020 del gobierno vasco, el coste fiscal de las EPSVs ha superado a todo lo que se ha invertido en vivienda,
en familia, incluido dependencia, menores, todo, y en medio ambiente, con la importancia que le estamos dando ahora a todo medio ambiente. O sea, que se vea que si eso no tuvieran esa desgravación fiscal, se podría haber duplicado, por ejemplo, los de esos 3 departamentos. Pedir que esto se amplíe y se generalice es empobrecer todo lo público, porque en algún sitio tendrán que estar metiendo la tijera. O sea, estamos ante la perversión de que el dinero público no solo está contribuyendo de una manera determinante a financiar estos planes de empresa privados, sino que además está contribuyendo a dinamitar las pensiones públicas. Y démonos cuenta de otra cosa importante, y es que al Pacto de Toledo, a toda la derecha, a todo este tecnicismo, se dice que no se puede pasar dinero sistemáticamente de los presupuestos generales del Estado a la seguridad social, siempre son esos préstamos, como decían, miren, y resulta que sí se puede financiar con ese dinero público los fondos privados, porque ese es dinero que deja de recaudar los presupuestos generales del Estado, que tienen 2 caras, gasto e ingreso. Entonces, aquí tenemos un caso de cómo se están financiando con ese dinero público y de los presupuestos. Entonces, decir, por ir concluyendo, que las EPSVs de empleo son un ahorro individual a largo plazo que se inyecta directamente en el mercado de capitales, y que precisamente ese ahorro a largo plazo, lo vemos, está en un 10% realmente de todos los socios de empresa de trabajo, porque el resto poca capacidad de ahorro puede tener en una situación de desempleo estructural, de gran precariedad laboral y con cada día más trabajadores pobres que realmente están detrayéndole las cotizaciones de su salario real. Las consecuencias directas de este modelo, que es el que está planteando expandir el Pacto de Toledo, estas consecuencias sobre la población, porque tiene consecuencias sobre toda la población, es una radicalización del capitalismo, porque hay con un aumento de la explotación y la desigualdad. ¿Y por qué? Pues porque cuando se están dejando estas ingentes cantidades que no podemos obtener hasta el momento de la jubilación y se están moviendo por los fondos buitres, todos sabemos lo que están haciendo los fondos buitres, por ejemplo, en el mercado de la vivienda, en el de alquiler, están comprando parques enteros. Resulta que a un trabajador le están detrayendo eso y tiene que pedir un préstamo para comprar una vivienda que se la está encareciendo el fondo en el que está invertido su fondo de pensiones, porque los fondos buitres, si cualquiera los analiza, ve que la gran inversión son de fondos de pensiones que se mueven a muy largo plazo. Además, también son los fondos buitres los que están aumentando la deslocalización empresarial o el cierre de empresas, porque está comprando empresas para anularlas de la competencia o pequeñas empresas. O sea, esto también lo sabemos. O sea, que a la postre el ahorro de las y los trabajadores está sirviendo para que estos fondos buitres les priven del trabajo, como estamos viendo todos los días. Y esto va a crear siempre una mayor brecha y exclusión social, cuando en estos momentos, el último dato era que 9,7 millones de personas en España están en situación de pobreza y 3 millones de trabajadores en activo ganan menos de 9.000 euros, o sea, anuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este tema, como también señalaba Miren, está directamente relacionado con el lobby financiero europeo. Europa lleva ya 2 años profundizando en la idea de que hay que crear el plan europeo de pensiones privadas, además lo llama así, y el objetivo estratégico es ampliar el mercado único de capitales. Todo esto está sacado de los libros blancos que ya se están escribiendo en este tema. Quieren garantizar al sistema financiero europeo un montante económico que les permita especular a largo plazo y estar compitiendo con los grandes fondos americanos, chinos. Bueno, decir que ya están diciendo que se permitiría y permite a los fondos de pensiones, y esto viene desde Europa, la inversión en derivados financieros, o sea, derivados financieros que eran las preferentes, las participaciones en hipotecas basura, son estos productos con los que la banca ha hecho tanto daño. Entonces, ni tan siquiera está marcando
una garantía para los ahorradores. En los números que ha lanzado la Unión Europea, cuando presentó este plan hace año y medio, decía que en ese momento los fondos de pensiones europeos estaban con un capital de 0,7 billones de euros y se planteaba multiplicarlo por 3 hasta 2,1 billones de euros en 2030. O sea, son unos intereses de la Unión Europea que además llegó a firmar. A mí es una frase que he copiado porque me dejó un poco perpleja. Dice, será un producto de ahorro adecuado para cualquier perfil, desde personas trabajadoras a desempleadas o estudiantes. No me imagino cómo este ahorro, además que no van a cobrar hasta no sé cuándo, hasta estudiantes. O sea, que lo que nos encontramos es que la Unión Europea, lejos de plantear una armonización europea en pensiones públicas garantizadas o en armonizar salarios mínimos interprofesionales o una fiscalidad europea, está pasando directamente a legislar sobre la protección y expansión de los planes europeos de pensiones, que es lo que tienen sobre la mesa. Yo para acabar, lo digo muchas veces, olvidamos que en la política económica las alternativas las marca la ideología del poder. Nos cuesta hablar de ideologías, pero ideología es conjunto de ideas y valores. A cualquier política económica que nos presenten podemos plantear otras alternativas, porque podemos tener otro conjunto de ideas y valores y todas son perfectamente realizables. Entonces, con esto quiero decir que la elección en política económica no compete, en este caso de las pensiones, al lobby del Pacto de Toledo, sino al conjunto de la sociedad. Y yo creo que llevamos mucho tiempo hablando, es que el Pacto de Toledo mejora esto, empeora lo otro, el Pacto de Toledo, y vuelvo a decir, el Pacto de Toledo es un lobby que se creó hace 25 años para la privatización de las pensiones. Entonces, pues va acelerando o pisando el freno, como muy bien dice también, miren, según la lucha social, pero nosotros no debemos de emplazar al Pacto de Toledo, yo por lo menos no. Yo creo que a quien debo de emplazar primero es al Parlamento, en todo su grupo parlamentario, y después aprovecho esta oportunidad para emplazar al Gobierno en que no se escude en figuras como el Pacto de Toledo para negar su responsabilidad política, porque ellos son realmente los que tienen que garantizar y los que tienen que hacer esta sociedad más justa y solidaria, y no, es que el Pacto de Toledo me dice esto, me dice lo otro, y así negamos la propia responsabilidad política. Entonces, yo le pido al Gobierno que la Ley de Seguridad Social es del año 66, con todos sus cambios, tal, pero sigue ahí. No voy a decir que es una ley franquista, porque del 66 todos sabemos de qué es, aunque supuso un gran avance, pero después de 65 años y viendo todos los elementos de la Constitución que nos dice que toda la riqueza del Estado está supeditada al bien general, y como decíamos, ¿por qué no de los pensionistas, de toda la población? Es hora de plantearnos una nueva ley de seguridad social donde haya un profundo debate de cómo la queremos, de que tengan cabida los tres pilares que estamos diciendo y que el primer pilar sea universal, con cargo a los presupuestos generales del Estado, de unas pensiones suficientes y dignas para toda la población, de que haya un segundo pilar que sea realmente como el que estaba planteando Europa en los años 70, que es el pilar profesional, que sea también gestionado por lo público, por supuesto, sin financiación fiscal pública, y que sea, es así, por cotizaciones de empresa y de trabajadores, para poder complementar lo que es la del primer pilar, suficiente y digna. Y después el tercer pilar privado, si estamos en una economía capitalista, pues cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, o sea, puede ahorrarlo él o ella en el calcetín o dárselo a los fondos especulativos. Esa ya es su opción, pero sin dinero público. Nunca podremos seguir, o sea, detrayendo recursos públicos en un momento que se están planteando cada vez más escasos y las necesidades están en todos los frentes, o sea, seguir planteando la financiación privada. Me gustaría acabar
con una frase de Hannah Arendt, esta filósofa alemana del principio del siglo XX, que a mí me gusta tanto, y son: los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos a los políticos. Por eso creo que la política está en las plazas todos los lunes, todos los días. Tenemos que hacer de las plazas un lugar de debate permanente, lo que eran en las polisregas, la plaza, y transformarlas en verdaderos parlamentos, porque eso es lo que realmente les asusta, y no darle más poderes al Pacto de Toledo, que son los partidos políticos, que lo hicieron para que ningún partido de izquierdas le rompiera lo que tenía planteado ya la derecha, que está el sistema financiero, que es el que lanza los informes para marcar el corsé, o sea, liberarnos de todo eso. Y bueno, pues que creo que aquí los cuatro somos pensionistas y estamos demostrando que los copensionistas también tenemos capacidad para analizar técnicamente, como dicen ellos, porque no son grupos de tecnócratas. Los pensionistas también tenemos esa capacidad y no debemos de dejar en manos de nadie nuestro futuro, porque no solamente es el nuestro, es el de nuestros hijos que vienen detrás, el de nuestros nietos que vienen detrás. Bueno.